Bienvenidos a este humilde canal en donde intentamos desentrañar los misterios del lenguaje de la serpiente. En este video, entenderás de manera teórica los problemas de trabajar con un conjunto de datos desbalanceados. Será necesario que cuentes con conocimientos mínimos en Python y Machine Learning para sacarle máximo rendimiento a lo que aquí veremos. Comencemos. Uno de los problemas más comunes a trabajar con tareas de clasificación son los datos desequilibrados o desbalanceados, que en palabras sencillas, son los casos en que una clase domina a la otra. Por ejemplo, en la tarea de detección de fraude, habrá muy pocas transacciones fraudulentas, es decir, las clases positivas en comparación con las clases negativas. Incluso, hay veces en que el 99% de las transacciones no serán fraudulentas, y menos del 1% de estas transacciones sí serán fraudulentas. Pero, ¿por qué deberíamos preocuparnos por los datos desequilibrados? Consideremos el mismo ejemplo anterior de la detección fraude, donde las transacciones estaban en una proporción del 99% para transacciones no fraudulentas, y tan solo el 1% eran fraudulentas. Esto sería el equivalente a un conjunto de datos muy desequilibrados. Si tuviéramos que entrenar el modelo con este conjunto de datos, obtendríamos una accuracy de hasta el 99%, porque el modelo recogerá los patrones de la clase popular o mayoritaria. Es decir, sería capaz de predecir casi todas las transacciones sin fraude. Pero como resultado, el modelo no sabría generalizar sobre los nuevos datos, y casi nunca detectaría las clases fraudulentas. Por lo que sacamos como conclusión que el accuracy no va a ser una buena métrica para evaluar nuestro modelo. Ahora que ya sabemos algo más de qué son los datos desequilibrados y también de la importancia que tiene para entrenar nuestros modelos de clasificación, vamos a aprender a cómo manejar estos datos desequilibrados. Hay numerosas técnicas y cosas que podemos hacer para poder trabajar con este tipo de datos. La primera técnica y la más evidente es tratar de obtener más datos. Cuando tenemos datos desequilibrados, es una buena práctica verificar si es posible obtener más datos para reducir el desequilibrio de clases. Normalmente y en la mayoría de casos, debido a la naturaleza del problema, suele ser prácticamente imposible. Entonces, si no podemos obtener más datos, nos quedarían las siguientes técnicas o alternativas. La siguiente sería que cambiemos la métrica de evaluación. Como acabamos de comentar, la exactitud no es una buena métrica cuando se trata de clases desequilibradas. Sin embargo, hay otras métricas de clasificación que pueden proporcionar mejores resultados. Entre estas métricas de clasificación destacan las siguientes. La primera sería la precisión. Esta métrica hace referencia a todas las clases previstas positivamente y nos dice qué porcentaje de ellas fueron realmente clases positivas. Después tenemos la sensibilidad o el recall, que refiere a qué porcentaje se predijeron positivas de entre las clases positivas reales. Después tenemos el F1 score, es una media armónica entre la precisión y la sensibilidad o recall. El resultado varía entre 0 y 1, siendo 0 el peor y 1 el mejor. Y finalmente tenemos el área bajo la curva, también conocido como la AUCRC, muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en múltiples umbrales de probabilidad y por eso también es una métrica útil para medir el rendimiento del modelo. Al igual que el F1 score está también es entre 0 a 1, siendo 1 el máximo de área bajo la curva alcanzable y el mejor resultado posible. Ahora vamos a ver la tercera alternativa que tenemos al trabajar con datos desequilibrados, que sería cambiar de algoritmos. Se debería intentar comparar los resultados con diferentes algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, los clasificadores basados en árboles como los clasificadores de árboles de decisión y los modelos basados en ellos como los Random Forest, funcionan bien incluso con datos desequilibrados. Por tanto, es recomendable que ante datos desequilibrados probemos múltiples modelos. En videos anteriores hemos explicado con bastante detalle cómo funcionan estos algoritmos basados en árboles, también llamados métodos de ensamble. Después, la cuarta opción sería aplicar técnicas de remuestreo. Las principales técnicas son el bootstrapping, el remuestreo normal, el remuestreo de permutación y la validación cruzada. El bootstrapping es un tipo de remuestreo en el que se extraen repetidamente grandes cantidades de muestras más pequeñas del mismo tamaño y con reemplazo, a partir de una única muestra original. El remuestreo normal es muy similar al bootstrapping, ya que es un caso especial del modelo normal, uno de los supuestos del bootstrapping.
La principal diferencia entre el remuestreo de permutación y el bootstrapping es que el remuestreo de permutación no necesita ninguna población. El remuestreo depende únicamente de la asignación de unidades a los grupos de tratamiento. El hecho de que se trate de muestras reales, en lugar de poblaciones, es una de las razones por las que a veces se la denomina técnica estándar de oro. Otra diferencia importante es que el remuestreo por permutación es una técnica de muestreo sin reemplazo. La validación cruzada es una forma de validar un modelo predictivo. Se eliminan subconjuntos de datos para usarlos como un conjunto de validación. Los datos restantes se usan para formar un conjunto de entrenamiento, que se usa para predecir el conjunto de validación. Estas técnicas ya las hemos visto en videos anteriores al usar una separación en datos de entrenamiento y prueba utilizando el parámetro Stratify en la librería Sklearn, o al usar el modelo Picaret que utiliza por defecto un false stratified. Finalmente tenemos la última alternativa que es en la que nos enfocaremos en esta serie de videos, y es generar muestras sintéticas. Estas técnicas son el método para equilibrar las clases mayoritarias y minoritarias en nuestros conjuntos de datos. Hay dos técnicas principales que son el undersampling y el oversampling. Empecemos por el primero. Nuestro dataset original tendría la siguiente distribución. Es decir, la clase 1, por ejemplo, sería la minoritaria y la clase 0, la mayoritaria. En el undersampling, lo que haríamos es reducir la cantidad de ejemplos de las clases mayoritarias en el conjunto de datos. Es decir, reduciríamos la cantidad de ejemplos de esta clase azul, que es la mayoritaria. Dado que estamos eliminando ejemplos de la clase mayoritaria, hay que tener en cuenta que podemos perder parte de la información, por tanto, no es una de las más recomendables. Después tendremos la técnica del oversampling, que es lo contrario a lo que se hace en el undersampling. El oversampling ayuda a aumentar la cantidad de ejemplos de las clases minoritarias. Es decir, tomamos la clase minoritaria, esta naranja de aquí, y aumentamos el número de ejemplos de esta clase para igualar a la cantidad que hay en la clase previamente azul, que era la mayoritaria. Una de las principales ventajas del oversampling es que no se pierde información de las clases mayoritarias. Durante el proceso, sin embargo, una de las complicaciones que tiene esta técnica es que es propensa a generar también sobreajuste u overfitting. Dos de las técnicas más utilizadas serían la desmote, sobremuestreo de minorías sintéticas, y la técnica de Adasing, que se conoce como el muestreo sintético adaptativo. Las técnicas de balanceo de clases se pueden dividir en tres grupos principales. Están del grupo undersampling, y dentro de este grupo encontramos diferentes técnicas, como pueden ser el random undersampling, que es la principal. Dentro del balanceo de oversampling, las técnicas más populares que nos encontramos son el random oversampling y las técnicas que mencionamos anteriormente de Smote y Adasing. Tenemos otra categoría que consiste en combinar tanto el oversampling como el undersampling, y dentro de esta categoría nos encontramos con la técnica de Smote más CNN. En el próximo video, veremos todas estas técnicas de manera práctica. Los espero allí.